Busquemos por favor en nuestras Biblias Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Proverbios 3, 9 y 10. Yo también lo voy a buscar. Proverbios 3, 9 y 10. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Miren lo que dice, por favor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el versículo 10 dice: y serán tus graneros, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ese es el consejo de un padre a su hijo. Es el consejo de un papá a su hijo. Un papá que está buscando que su hijo tenga cierta bendición. Y algo que lo que podemos aprender en este pasaje tiene que ver precisamente con lo que vamos a estar estudiando, que es el diezmo y la ofrenda. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para comenzar. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de poder compartir con los hermanos, con los que nos escuchan, Señor, tu palabra, animándonos, alentándonos, Señor, unos a otros, para seguir buscándote, para seguir perseverando en este tiempo que pasamos, Señor, donde debemos buscar la manera, Padre, de ser buenos creyentes. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El papá, porque en el contexto el papá le está aconsejando a su hijo a tener estos pensamientos, le está diciendo: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, algunas verdades que podríamos obtener es: se debe honrar a Jehová con nuestros bienes, con nuestras primicias, ¿verdad? No con cualquier cosa, sino con lo primero. Las primicias debe ser lo primero. Honrar a Jehová significa que a Dios le trae honra que nosotros le presentemos nuestros bienes. Interesante. Dios es espíritu, pero interesante que a Dios le interesa que participemos con Él, que compartamos con Él, que le demos, que le presentemos a Él nuestros bienes. Muy interesante eso, queridos hermanos. Muy interesante. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este pasaje? Primero tenemos que investigar, tenemos que mirar en la palabra de Dios a qué se refiere esto de primicias, del diezmo, de las ofrendas, para poder entender, porque una cosa es quizás cómo lo entendemos nosotros, y otra cosa muy importante es cómo lo entendían los que buscaban a Dios en ese tiempo, pues, ¿no? Puede ser que nosotros lo entendemos de una manera, pero cuando uno mira lo que ellos pensaban al respecto, puede ser que ellos lo entendían pues de otra manera, una manera muy, muy distinta, ¿sí? A ver, vamos a mirar en la palabra de Dios, ¿está bien?
Vamos a mirar en la palabra de Dios. Vamos a buscar Levítico 27:30. Busquen por favor en sus Biblias Levítico 27:30. Levítico 27:30. ¿Ya lo tenemos? Estamos mirando, hermanos, para los que se estaban conectando, un estudio de cómo era el dar desde el Antiguo Testamento. Específicamente, hoy vamos a mirar el pueblo de los judíos, cómo ellos daban y qué leyes tenían, y a partir de allí poder aprender. El diezmo, Levítico 27:30, ¿ya lo tiene? Noten lo que dice. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. Los israelitas tenían de parte del Señor la orden de que el diezmo que ellos conseguían, el diezmo de todo lo que ellos lograban, de toda su producción, era de Jehová. El diezmo significa el 10%. El diezmo significa el 10% de todo lo que ellos lograban crecer, lograban alcanzar en este tiempo, ¿no? En cuanto a la producción de la tierra, en cuanto a la producción de su chacra, digamos así, todo era el 10%. Números 18:26. Busquen por favor Números 18:26. Números 18:26. Perdón. 18:26, está bien. Números 18:26. Ahí está. Ok. Números 18:26. Se ha colado ahí un instrumental. Números 18:26. ¿Ya lo tienen? Números 18:26. ¿Listos? Miren lo que dice, hermanos amados. Números 18:26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. También los levitas tenían que dar su diezmo, ¿no? Ellos también tenían que participar con Dios en cuanto al diezmo. Y Malaquías 3:8, noten lo que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿Y cuál fue la respuesta? En vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, el diezmo era un mandato que Dios había dado a los israelitas, a su pueblo. En los pasajes que leímos incluso se habla del diezmo de la tierra donde ellos estaban.
de donde ellos iban a estar o donde estaban, que era la tierra prometida. Y cómo ellos le habían robado a Dios al no darle el diezmo y ofrenda que le correspondía en vuestros diezmos y ofrendas. Es decir, era cosa seria este tema de los diezmos. No era algo que los israelitas debían tomar así nomás. Ellos debían separar el 10% en principio de todos sus ingresos, de todas sus producciones, para poder dar a Dios. De esta manera, ellos contribuían con el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes. Recuerden, Dios había establecido que los levitas y los sacerdotes no tengan una tierra, una posesión. Dios había establecido que los israelitas, que los levitas no tengan pues un trabajo, un sustento muy aparte de servirle a Él. Los levitas debían dedicarse a Él. Entonces, cuando hablamos del diezmo, hablamos de una forma, o de las ofrendas, de una forma en la que Dios buscaba que el hombre, su pueblo, el pueblo de Israel, le presente a Él, y también con eso que le presentaba se sostenía a toda la orden, toda la clase sacerdotal y levítica del pueblo de Israel, que no podían dedicarse a otro trabajo, que no tenían otro trabajo y que exclusivamente estaban dedicadas a las cosas santas. No tenían tierra, no tenían casa, todo era de Dios. Dios era su heredad, eso les dijo Dios. Entonces, cuando un israelita no sostenía, cuando los israelitas no sostenían con sus diezmos, con sus ofrendas, entonces sufrían pues los levitas, ¿no? Los levitas experimentaban ese sufrimiento, ¿no? Miren otro pasaje. Bueno, en cuanto a las primicias, ahí hablando de las primicias, para no cansarles allí, en cuanto a las primicias, las primicias era lo primero de todo, es decir, la primera producción, tu primogénito, tu primera fruto, tu primera cosecha. Era un mandato en la ley, las primicias. Busquen por favor Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Era un mandato dar las primicias. Éxodo 23, 19. Miren lo que dice. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y luego dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Qué interesante, hermanos. Era un mandato. Ellos tenían que llevar su primera papa, su primer trigo, su primer cabrito, su primera oveja, incluso su hijo era de Dios, el primogénito. 34:26, Éxodo 34:26, miren lo que dice. Éxodo 34:26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Es igualito, ¿no?, al otro anterior. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Era un tiempo de celebración. Miren el versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas
la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Las primicias de la siega del trigo. Debían celebrar, o sea, era una fiesta cada vez que traían las primicias a Dios. Números 28, 26. Números 28, 26. Miren lo que dice. Además, el día de las primicias, tenían un rito ahí. Cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Ahora, quiero que noten que estos mandatos del diezmo de las primicias que estamos viendo son mandatos que vienen de parte de Dios. Dios quería que su pueblo aprenda y lo hizo un mandato, no esperó a que les nazca del corazón. Interesante es eso. No esperó a que les nazca del corazón, sino les puso normas para que ellos presenten ofrendas y de esa manera también se sostengan los levitas y los sacerdotes y todo el funcionamiento del templo. Él lo quiso hacer así, que 10 tribus, 11 tribus sostengan a los levitas, a los sacerdotes. Y para eso era el diezmo, para eso eran las primicias. Ese trigo que presentaban los israelitas a Dios, ese trigo era el sustento de los sacerdotes. Esas primicias de ovejas, de ganado, lo presentaban ellos a Dios, era para el sustento de los levitas, de los sacerdotes. Entonces el judío iba y presentaba su ofrenda a Dios, y Dios miraba la ofrenda y quedaba agradado, y a la vez esa ofrenda no se guardaba, no se botaba, no se enterraba, lo usaban para sostenerse los levitas y los sacerdotes. No era un tema así arbitrario en el sentido de dar. Busquen por favor Levítico 2, verso 14 en adelante. Levítico 2, versos 14 en adelante, miren lo que dice. Si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás, y ahí están las indicaciones. No debía ser de alguna manera como se le antoje, toma mi fajo de primicias. No, tenía que ser en una forma cuidadosa. Dice, si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. No tenían que ofrecerlo ya así y listo. Pondrás sobre ellas aceite, pondrás sobre ellas incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso es ofrenda encendida a Jehová. Y su ofrenda, hasta ahí nomás el 14, hasta el 16. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y el aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Números 15. Noten lo que dice. Números 15, 18. Números 15, 18. Está mirando todo el proceso ahí. Habla a los hijos de Israel, dice, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, y está hablando otra vez a los hijos de Israel, el diezmo, las primicias, estamos mirando que son mandatos para el pueblo de Israel. Era la manera como Dios quería sostener a los levitas, a los sacerdotes, y la manera como Dios buscaba que los israelitas se presenten ante Él en relación a la tierra que les había dado. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. Así lo ofreceréis. Y el 21 dice, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. No es la iglesia que debe traer las primicias. Si usted quiere traer las primicias aquí,
bienvenido será, ¿no? Traiga, si te gusta, pero no es un mandato de Dios. Es algo que usted hace porque usted tiene en su corazón hacer algo así. Pero no es que Dios lo ha ordenado y que hoy en día yo soy un sacerdote y que en mi casa hay levitas. No, 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 no. No somos el pueblo de Israel. No somos el pueblo de Israel. Son mandatos para el pueblo de Israel. Recordemos eso, ¿sí? Nuevamente, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. En el versículo 18 dice, habla a la iglesia, ¿sí dice? No, ¿qué dice? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. Entonces no es algo que debe hacer la iglesia las primicias, pero al menos no por mandato, ¿no? Sino puede ser algo voluntario. Hay lugares donde lo hacen, pero también hay lugares donde lamentablemente los líderes religiosos se aprovechan. Y escuché el caso de alguien que se creía sacerdote y enseñaba que le debían traer las primicias y todo lo demás. No debe ser así. Nosotros somos siervos de Dios, pero no somos israelitas. Ni ustedes, ¿de qué tribu es? Yo soy de la esperanza. No tenemos eso en nuestro tiempo. Números 18. Vamos a números 18 para ir terminando hoy. Números 18. Números 18, versículo 7. Números 18, versículo 7. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Nuevamente a los hijos de Israel. Números 18, 7 al 13. Mire lo que dice. Son indicaciones específicas de cómo debían presentar sus primicias. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio con todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Está hablando a los sacerdotes. Dijo más Jehová a Aarón. Miren lo que dice. He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Note, es para el pueblo de Israel, y te he dado por razón de la unción a tus estatutos y a tus hijos por estatuto perfecto. Esto será tuyo. Mire lo que les dice. De las ofrendas iban a vivir los sacerdotes y los levitas. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. ¿Verdad? ¿Qué va a ser de él? Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, serán cosas muy santas, muy apartadas. Santo significa apartado para ti y para tus hijos. ¿Se da cuenta? Muy específico nuestro Dios, ¿no? Le dice, oye, eso va a ser para ti, eso lo tienes que usar tú, eso va a ser para tu sustento, y los hijos lo van a traer los hijos de Israel. En el santuario lo comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa, cosa separada, cosa apartada será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de tus dones, las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Era para sostener, ¿qué más? De aceite, de mosto y de trigo. Y dice, noten lo que dice, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Y el 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Ahora, hay varias cosas que yo he pensado en esto. Por ejemplo, en este pasaje, del aceite de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Note, el tipo de comida del sacerdote y de los levitas
no eran sobras. No era la papaya malograda o la papa media silla chuño. No era el plátano negrito. O no era el trigo gorgojeado, en todo caso, la vaca flaca. No, era la mejor vaca, la primicia. Era la mejor papa, la primera. Era la mejor fruta, la primera. ¿Por qué? Porque es que Dios les daba a los levitas y a los sacerdotes lo primero. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que se valore la obra de Dios. Y si uno no le da lo primero, por lo menos en el caso de los israelitas, si le da las obras, o lo último ya, o uno se come primero lo mejor, está diciendo que uno es primero, pues. Entonces yo pienso que en la mente de los israelitas se figuraba esto también, que el sacerdote, los levitas eran siervos de Dios y debían recibir lo mejor porque de alguna manera representaban o trabajaban en lo que Dios había mandado. Es lo que había establecido Dios, ¿no? Pero muy interesante, ¿verdad? Que la mejor uva comía el sacerdote, lo mejor comían los levitas, y por eso es que tenían una gran responsabilidad. Seguro había gente que se aprovechaba de eso, claro, en el tiempo del Señor Jesucristo habían unos bandidos, los saduceos, los sacerdotes, ahí eran bandidos. Por eso el Señor los denunció muchas veces. Pero eso no significa que lo que Dios había establecido estaba mal. Dios quería que la gente valore a los siervos de Dios, que valore a los levitas, que valore a los sacerdotes. Dios quería que la gente, a través de lo que les presentaban a Él, mostraban también su valor a la obra de Dios. Y traer lo último no es lo mejor. Por lo menos esos principios, vamos. El diezmo, las primicias eran mandatos para los hijos de Israel. Pero nosotros podemos obtener verdades que Dios quiere sostener su obra, y lo hace a través de ofrendas. En el caso de los israelitas era una orden, era un mandato que les enseñaba a ellos a ser responsables en sostener, y también les enseñaba a dar lo mejor a Dios y a mirar al sacerdote y al levita, aunque muchas veces podían abusar ellos de eso, a mirarlos como representantes de Dios. Entonces ellos comían lo mejor. Qué interesante que es eso, hermanos, para nosotros hoy en día también. Vamos a orar para terminar, el tiempo ya nos ha ganado. Gracias te doy, Señor, por esta mañana, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando en este tema y poder crecer nosotros, Señor, también espiritualmente en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Vamos a pasar ahora el tiempo con niños.